Bueno, es un gusto saludarlos nuevamente, ya con la última unidad de nuestro curso especializado de contrataciones públicas en el marco de las CNVSAPs. Para finalizar, vamos a tocar un tema importante, que es el contrato administrativo para la contratación de bienes y servicios. Aquí veremos el régimen contractual de la administración pública, la formalización de la contratación y las modificaciones de los contratos administrativos. Aquí es importante considerar la definición de contrato administrativo. Ahí pueden ver las definiciones establecidas en el marco normativo, de la cual tenemos que resaltar algunos elementos. Un contrato administrativo es aquel que, dentro de las partes suscribientes, una es el Estado y otra es un particular. Y este contrato se formaliza con el objetivo de cumplir o satisfacer el bienestar de la colectividad. En este marco yo les invito a revisar en la diapositiva otras definiciones que están adheridas como hipervínculo a la misma, para que puedan entender estos aspectos importantes de un concepto completo del contrato administrativo. Ahora, es importante resaltar también los elementos del contrato administrativo. Dentro de la definición hemos hablado de las partes, ahora tendríamos que hablar de la competencia y de la capacidad. Cuando hablamos de competencia, hablamos de las atribuciones que se establecen en el marco normativo para las entidades públicas. Y para muestra basta un botón. Por ejemplo, una contratación de alimentación complementaria escolar no podrá ser realizada, por ejemplo, por la empresa del teleférico, porque no tiene dentro de su marco competencial la función para realizar este tipo de prestaciones o este tipo de servicios públicos. En este caso tendrá que ser un gobierno autónomo municipal el que realice este tipo de contrataciones en el marco de sus competencias. Y la capacidad básicamente es la posibilidad que tienen las personas de suscribir contratos. En todo caso, esa capacidad se va a materializar en la posibilidad de otorgar prestaciones, otorgar bienes, realizar servicios en favor de la administración pública. El consentimiento es el acuerdo entre partes, y eso se expresa cuando los proponentes se presentan en procesos de contratación y compiten por adjudicarse un contrato del Estado. El objeto básicamente son las prestaciones de dar, hacer, y en el caso de las entidades públicas de pagar por las prestaciones efectivizadas. Y la forma y la formalidad. Los procesos de contratación justamente están enmarcados dentro de determinadas formas. Tienen que seguir una secuencia de pasos para materializarse y formalizar una relación contractual. Y la formalidad se establece en la norma de que ciertas contrataciones, dependiendo de la cuantía o de la naturaleza de la contratación, tienen que realizarse a través de un instrumento público, tienen que ser protocolizadas. En relación a las características del régimen contractual, podríamos hablar de las prerrogativas de la administración pública, y ahí hacemos énfasis en que dentro de un contrato administrativo la autonomía de la voluntad y la igualdad entre las partes no existe. El Estado siempre va a estar por encima del particular, porque justamente está velando el interés de la colectividad. De ahí viene la otra característica, la desigualdad jurídica, ¿no? Para las contrataciones con el Estado existen cláusulas especiales, existen procedimientos especiales e incluso existen árbitros especiales. Existe una jurisdicción específica para las controversias con el Estado, ¿no? Existen cláusulas exorbitantes. Para dar un ejemplo, el mismo contrato es una cláusula exorbitante. En la mayoría de los casos, la administración pública impone sus propios contratos a sus proveedores o contratistas. En este caso estamos bajo la figura de contratos de adhesión. Y los derechos y obligaciones son personales. ¿A qué nos referimos con esto? De que se sigue todo un proceso de contratación para identificar a una determinada persona natural o jurídica. Cuando se identifica a esta persona y se formaliza la contratación, debe ser esta persona la que realice la prestación respectiva.
sin perjuicio, por ejemplo, de aplicar la figura de la subcontratación por un determinado porcentaje del monto del contrato. Pero bueno, eso es materia aparte, la vamos a ver un poco más adelante, pero en todo caso las prestaciones son intuito persona, o sea que la persona adjudicada debe realizar la prestación. Ya entrando a las condiciones generales de los contratos, podríamos hablar de las partes, ya las referimos de manera general, y de manera específica podemos decir que una de las partes son las entidades públicas contempladas en los artículos 3 y 4 de la Ley 1178. Y por parte de los proveedores serán todas aquellas personas que tengan la capacidad de comprometerse de manera jurídica con el Estado y que no cuenten con un impedimento para participar en procesos de contratación. Los antecedentes. Es importante resaltar la cláusula de antecedentes dentro de los procesos de contratación, ya que realiza, si se quiere, la historia de todo el proceso de contratación. Cómo ha sido la convocatoria, bajo qué modalidad se ha efectivizado esta convocatoria, cuál ha sido el resultado de la evaluación, cómo se ha adjudicado el proceso de contratación. Todos estos aspectos nos va a detallar la cláusula de antecedentes de un proceso de contratación. El objeto y la causa. Como lo vimos en los elementos del contrato, el objeto básicamente nos va a decir las prestaciones específicas que se tienen que realizar en el proceso de contratación. En este caso, las entidades podrán describir de manera específica el objeto de la contratación, los atributos de un objeto de contratación, o en algunos casos derivar, por ejemplo, el objeto de contratación a la propuesta adjudicada. Y en relación a la causa, es importante establecer la causa de los procesos de contratación para identificar las motivaciones de la entidad en relación a la contratación que está realizando. Por ejemplo, en el desayuno escolar, el objeto de la contratación será la entrega de los productos y la finalidad será, entre muchas que existen, la alimentación de los estudiantes, coadyuvar con la formación a través de estudiantes bien nutridos, que puedan estar atentos al momento de pasar la clase, ¿no? En todo caso, estos elementos se los enfatizan porque nos van a coadyuvar en otro momento, por ejemplo, a una modificación del contrato, ¿no? La norma básica establece de que si se quiere modificar un contrato, el mismo tiene que apuntar al cumplimiento del objeto y de la causa de la contratación. Entonces, por eso es importante enfatizar este aspecto. Los plazos de ejecución. Los plazos de ejecución se pueden conceptualizar como el periodo de prestación de los servicios. Tenemos servicios de tracto único y servicios de tracto sucesivo. Los servicios de tracto único se van a materializar cuando se realiza la prestación. Y el ejemplo más claro es la compra-venta. Cuando realizamos la adquisición de un bien, a la entrega del bien ya se materializa el plazo de ejecución. Puede tener un plazo relativamente largo, pero al momento de la entrega del bien, el contrato ya estaría cumplido. Y los contratos de tracto sucesivo implican la prestación continua de un servicio. Ejemplos como esto, los servicios de Internet, los servicios de seguridad o, por ejemplo, la ejecución de obras. Son contratos que se van dando a lo largo de un periodo de tiempo. Ahora, lo importante de esto dentro de los modelos de contrato es el inicio del cómputo. Algunos procesos de contratación van a iniciar su cómputo después, por ejemplo, en el caso de bienes, de la apertura de la carta de crédito. En el caso de, por ejemplo, consultorías o obras, al momento de la emisión de la orden de proceder. Y en otros objetos de contratación, incluido bienes y obras, al desembolso del anticipo o en la mayoría de los casos al día siguiente de la suscripción del contrato, al día siguiente hábil de la suscripción del contrato. Los montos del contrato. Los montos del contrato de manera específica establecen la contraprestación que se tiene que realizar o el pago respectivo por las prestaciones realizadas. En todo caso, en la mayoría de los objetos de contratación, el monto de contrato va a implicar de que el precio unitario de la propuesta adjudicada
se multiplique por la cantidad de bienes que se tiene que realizar, ahí que se tiene que prestar. Ahí tendremos un monto total de contratación. Pero no todos los objetos de contratación tienen un monto. Podemos referir a los servicios generales discontinuos que no van a identificar un monto global de la contratación. En todo caso, ahí hablaremos, por ejemplo, de el precio del contrato. Y para darles un ejemplo, la contratación de fotocopias, no sabemos cuántas fotocopias vamos a requerir a lo largo de una gestión. Podemos requerir 100, 200, 300, va a depender de la demanda de los usuarios de la entidad y en todo caso la forma del cálculo del precio en este tipo de objetos de contratación será por el precio unitario. En el caso de las fotocopias, 10 centavos la hoja, 20 centavos la hoja y ese va a ser el precio que se va a pagar de acuerdo a los requerimientos que se tengan a lo largo de una gestión, ¿no? Y como límite tendremos en todo caso nuestro respectivo presupuesto. Otro elemento en el que se tenga que enfatizar en el precio o en el monto de la contratación es en el servicio de consultoría. Básicamente el servicio de consultoría define de que se tiene que definir el monto que se le va a pagar a un consultor individual de línea en base a un cuadro de equivalencia y un cuadro de funciones para este tipo de prestaciones, ¿no? En todo caso, el precio unitario, si se quiere, son los montos que se van a pagar mensualmente en relación a este tipo de prestaciones de servicio. Y muchas veces existe la confusión en relación a la modificación de estos contratos. Cuando se modifica, por ejemplo, un servicio de consultoría individual de línea, se puede modificar únicamente el plazo, sin que varíe, por ejemplo, el monto que se va a pagar al consultor individual de línea. Y muchas entidades toman esto como si estuvieran modificando el 100% del contrato. No, se está manteniendo el mismo monto que se paga mensualmente bajo esta figura de contrato. Y el arrendamiento, ¿no? Que considera un canon de alquiler mensual en relación al arrendamiento que se puede hacer de algún bien inmueble. En relación a la garantía de cumplimiento de contrato, es importante enfatizar en qué objetos de contratación se solicita esta garantía y en qué objetos no. Para bienes, consultorías, obras, servicios de provisión continua, medicamentos y seguros, sí se tiene que solicitar la garantía. En consultorías individuales, en arrendamiento de bienes inmuebles y en la adquisición de bienes inmuebles, no tienen que solicitar la garantía. Los aspectos generales. La garantía se va a ejecutar en caso de algún incumplimiento de contrato. La devolución se efectiviza en la liquidación del contrato, salvo para obras que tienen una regulación específica. Y se tiene que mantener vigente y actualizada la garantía bajo cualquier circunstancialidad que se pueda presentar en el proceso de contratación. El ejemplo más claro, si se modifica un contrato, se tiene que mantener vigente tanto en monto como en plazo, ¿no? Las particularidades. En servicios generales de provisión discontinua, anteriormente no se solicitaba una garantía de cumplimiento de contrato. Pero ahora, en lugar de esta garantía, se realizan retenciones de los pagos parciales que se realizan. Por ejemplo, en un mes yo he llegado a facturar 10.000 bolivianos, me van a retener el 7% de ese monto. En el siguiente mes he llegado a facturar 30.000 bolivianos y me tienen que retener el 7% de ese monto en servicios generales. En bienes, obras y servicios generales se establece la posibilidad de la sustitución de la garantía por una nueva garantía. En el caso de obras, por ejemplo, cuando se llegue a un 70% de la ejecución del contrato y no exista ningún retraso atribuible al contratista, este tiene el derecho de solicitarle a la entidad, se le entrega su garantía inicial y éste la sustituya por una garantía equivalente al 7% del monto de ejecución restante, ¿no? Si me lo ha solicitado, por ejemplo, al 70% y me queda un 30% de ejecución restante, la garantía sustituida será por el 7% de este 30%. Y en el caso de bienes, cuando hay programadas entregas parciales, tenemos 5 entregas programadas. A la primera entrega yo puedo solicitarle la sustitución de la garantía de cumplimiento de contrato y entregarle una nueva por el 7% del monto de las entregas restantes, ¿no?
todo caso, esto se ha generado con el afán de propiciar la liquidez dentro de las empresas para que puedan encarar nuevos proyectos. La vigencia de los contratos. Es importante establecer de que todos los contratos entran en vigencia a partir del día siguiente hábil de su suscripción. Existe alguna excepcionalidad para el tema de seguros, les invito a revisar un poco el modelo de DBC específicamente para este tema, pero en relación al tema de la vigencia es importante no confundir lo que es la vigencia con el plazo de ejecución. Escuché varias veces que, por ejemplo, señalaban de que no podían modificar un contrato porque ya había terminado el plazo de ejecución del mismo. Y esto es un error conceptual. No es lo mismo la vigencia que el plazo de ejecución. La vigencia se computa a partir del día siguiente de la suscripción hasta que terminen todos los efectos del contrato, hasta que se liquide el contrato. En todo caso, en el ejemplo que les daba, cuando el plazo de un contrato termina, y bueno, empiezan a computarse multas, el contrato sigue vigente, pero el mismo podría ser modificado. No hay esa restricción que muchas unidades jurídicas pretenden establecer en esta confusión que existe en relación a estas dos figuras, ¿no? Derechos del proveedor. Bueno, básicamente los proveedores tienen derecho a reclamar la falta de pago o algunas omisiones en las cuales incurren las entidades. Existen diferencias de plazos que las pueden ver en la diapositiva, no vamos a ingresar a establecer las mismas, pero cuando ocurre un reclamo del proveedor, lo que tiene que ver es un análisis dentro de los plazos respectivos, ya será 10 o 5 días, dependiendo del objeto de la contratación. Pueden haber análisis complementarios por las partes técnicas, financieras, especialmente para obras o para servicios de supervisión. Y posteriormente a eso tiene que haber una respuesta. Y ahí hay que ser enfáticos en los plazos máximos para respuesta. En el caso de obras, tiene que responderse máximo en 25 días estos reclamos, y en el caso de bienes u otros objetos de contratación, máximo 10 días para responder a los reclamos. Y también para los proveedores no se puede atender, o la entidad no puede atender reclamos presentados fuera de los términos definidos por el contrato. Y también hay que enfatizar aquí de que las entidades, de acuerdo con los nuevos modelos de contratación, tienen que emitir una respuesta expresa a estos reclamos. De lo contrario, se aplicaría el silencio administrativo positivo y se estaría dando lugar a los reclamos, dándoles la razón a los contratistas o a los proveedores en este caso. Entonces es importante de que tomen en cuenta esta cláusula. Subcontratos. La subcontratación se ha establecido como una figura que permite la participación de proponentes que no se hayan podido adjudicar. Se ha emitido una modificación a la norma básica que ha obligado a modificar los modelos de contrato, estableciendo porcentajes de participación dentro de una subcontratación. De manera general, en diferentes objetos de contratación se establece un porcentaje de 25% opcional si el adjudicado es un proveedor nacional y un 40% obligado si el adjudicado es un proponente extranjero. En todo caso, depende de las entidades aplicar la subcontratación. Si la entidad define que alguno de los componentes de su contratación puede ser subcontratado, debe establecer estos aspectos en los requerimientos de su propuesta o en los requerimientos de su entidad, para que las propuestas consideren los componentes de la subcontratación. También es necesario enfatizar que en consultoría y supervisión técnica la subcontratación es opcional, y en servicios generales, seguros, arrendamiento y adquisición de bienes no se aplica la subcontratación como posibilidad de ejecución en el contrato. La fuerza mayor y el caso fortuito. Si se quiere, se pueden conceptualizar como impedimentos y eximentes de responsabilidad para las partes. Son hechos que están fuera del alcance de las partes y que impiden el cumplimiento normal de las obligaciones. En todo caso, el procedimiento implica una calificación por parte de la entidad de un hecho de fuerza mayor y caso fortuito.
En el caso de obras, servicios de supervisión técnica y servicios generales y los servicios de consultoría, tendrán que ser la contraparte, el fiscal o el supervisor, los que procesen esta calificación y determinen si existe o no un hecho de fuerza mayor o caso fortuito. En el caso de bienes y medicamentos, los proveedores tendrán que recabar la documentación específica, la documentación pertinente que acredite la existencia de un hecho de fuerza mayor o caso fortuito, porque básicamente las prestaciones no se realizan en la entidad, muchas veces se importan los bienes, se fabrican y la entidad ahí no puede certificar, puede ser una instancia pública o una instancia privada, o diferentes elementos de los que se pueden valer los proponentes para certificar esto y la entidad calificar la existencia de un hecho de fuerza mayor o caso fortuito. ¿Cuáles son los efectos? El proveedor se habilitaría en este caso, por ejemplo, para solicitar una ampliación de plazo en la ejecución. También para la exención del pago de multas y penalidades. Y para, en caso de que no pueda continuar la relación contractual, activar la resolución de contrato por hechos de fuerza mayor y caso fortuito, y de esta manera no ser castigado a través de una resolución de contrato imputable al proveedor. En relación a la terminación del contrato, si se quiere, los contratos pueden terminar de dos formas: por cumplimiento o por resolución. En caso de terminación por cumplimiento es cuando las partes cumplen con sus obligaciones. El proveedor entrega el bien, realiza la prestación o la ejecución de la obra y la entidad paga por esas prestaciones realizadas. Y en el caso de las resoluciones implica un incumplimiento como tal del contrato. Puede ser un incumplimiento atribuible al proveedor o al contratista o atribuible a la entidad. También, como vimos en la anterior diapositiva, se pueden terminar los contratos por hechos de fuerza mayor o caso fortuitos que no son atribuibles a las partes. Y solamente para los contratos de consultoría individual de línea, básicamente para este tipo de consultorías, se habilita la resolución por acuerdo mutuo, ¿no? Entonces yo los invito a ver dentro de este hipervínculo en la presentación los procedimientos para efectivizar una resolución de contrato. La solución de controversias. Es importante aclarar de que la jurisdicción coactiva fiscal no es una jurisdicción para una resolución de controversias. Esta jurisdicción se ha creado para que posteriormente a la realización de una auditoría se defina la responsabilidad civil de una persona que ha participado en un negocio jurídico con el Estado. En esto dentro de esta responsabilidad pueden caer los participantes del proceso de contratación como los proveedores o contratistas. Y no es una jurisdicción donde se pueda resolver una controversia. En todo caso, de acuerdo con la Ley 620 y el Código de Procedimiento Civil, se define como la jurisdicción competente para conocer las controversias de los contratos administrativos a la jurisdicción contenciosa, ¿no? Si tenemos un conflicto entre la entidad contratante y el contratista, nos tendríamos que ir a esta jurisdicción para que la misma defina si ha habido un incumplimiento, si procede una resolución de contrato o algunos aspectos que puedan conflictuar la relación entre las partes. Vamos a hablar ahora en la segunda subunidad de este tema de la formalización de los procesos de contratación. Y aquí tenemos un cuadro que nos resume todo este elemento. ¿Qué es la formalización? Es cuando básicamente se suscribe un contrato o se emite una orden de compra o una orden de servicio. Y ahí en el cuadro podemos ver por modalidades qué instrumentos podemos utilizar para la formalización de los procesos de contratación. En la contratación menor se podrán utilizar el contrato, la orden de compra o la orden de servicio. Aquí hay que ser enfáticos, no existe un modelo de documento base de contratación y las entidades deberán generar sus propios instrumentos de formalización. Ahora,
Aquí habría que explicar en qué casos se formaliza un proceso de contratación mediante órdenes de compra u órdenes de servicio. La regla general es de que se formalicen mediante contratos, pero la norma básica establece que en prestaciones que no excedan los 15 días calendario y en servicios que sean servicios generales, se pueden formalizar los procesos de contratación a través de una orden de servicio o para bienes a través de una orden de compra. Pero en el caso de que sea un bien especializado y de que un contrato dé mayor seguridad jurídica a la entidad, no está prohibido de que las entidades, en el caso de que tengan prestaciones menores a los 15 días, puedan formalizar sus contrataciones mediante un contrato, ¿no? En relación a la modalidad AMPE, los instrumentos para la formalización igual son el contrato, la orden de compra, la orden de servicio, y aquí sí existen modelos de contrato, pero los mismos son de carácter referencial. Por ejemplo, si yo tengo una prestación menor a los 15 días o hasta los 15 días, puedo reemplazar el contrato y utilizar una orden de compra o una orden de servicio, ¿no? Por la naturaleza referencial de los modelos de estos instrumentos. En la modalidad de licitación pública, el único instrumento para formalizar es el contrato, en el sentido de que los modelos son de uso obligatorio, ¿no? No se puede una licitación pública formalizarse a través de una orden de compra o una orden de servicio. Y en los otros objetos de contratación, en las otras modalidades de contratación, sin convocatoria, contratación por excepción, contratación directa y contratación por desastres o emergencias, se pueden utilizar los tres instrumentos: el contrato, la orden de compra, la orden de servicio, y en estos no existe un modelo de contrato sobre el cual basarnos. Ya para finalizar, vamos a tocar a los contratos modificatorios. Aquí en la diapositiva tenemos una idea general de cuáles son los contratos modificatorios, y comenzaríamos con el contrato modificatorio propiamente dicho. En este contrato modificatorio, el objeto de la contratación básicamente se aplica a todos los objetos de contratación: obras, bienes, servicios, con excepción a la adquisición de bienes inmuebles. En relación a las modificaciones que propicie este tipo de contrato, puedo modificar el monto hasta un 10%, el plazo o el alcance del contrato. Luego tengo los contratos modificatorios para consultorías individuales de línea. En los contratos modificatorios de consultorías individuales de línea, lo único que puedo modificar es el plazo, y la condición es modificar 2 veces, puedo modificar hasta 2 veces, y esta modificación, cada modificación no debe exceder el plazo inicialmente definido, ¿no? Si por ejemplo he tenido una consultoría de 4 meses, puedo modificarla por otra consultoría de 4 meses y por una última consultoría de 4 meses. En relación al monto, el monto no es modificado, se sigue pagando el mismo monto inicialmente convenido con el consultor individual de línea, por lo que no deberíamos considerar una modificación al monto en este tipo de contratos. Lo mismo ocurre con servicios generales recurrentes. Aquí podríamos englobar a los seguros, a los servicios generales recurrentes, al arrendamiento de bienes inmuebles, y en este caso, de igual manera, solamente se modifica el plazo, por una sola vez, no debiendo exceder el plazo inicialmente establecido. Y en relación al monto, el mismo no es modificado, se siguen pagando los mismos precios unitarios y el mismo monto definido según el tipo de objeto de contratación. Las órdenes de cambio y las órdenes de trabajo se aplican únicamente para obras. En el primer caso, en el caso de la orden de cambio, la modificación puede abarcar hasta un 5% del contrato y se da en caso del incremento de volúmenes de obra. Y hay que ser cuidadosos en este caso. En la modalidad AMPE se puede aplicar una orden de cambio y a la vez un contrato modificatorio. Ambos sumados no deben exceder del 10% de modificación del contrato. En cambio, en una modalidad de licitación pública, yo puedo modificar el contrato a través de un contrato modificatorio hasta un 10% del monto, y a través de una orden de cambio
puedo modificar hasta un 5%, teniendo un total de un 15% en el caso de obras bajo la modalidad de licitación pública. Y finalmente la orden de trabajo me modifica o me hace ajustes de la redistribución de las cantidades de la obra, pero sin que implique esto una modificación del monto o del plazo del contrato. En todo caso, en resumen, los contratos modificatorios deben estar orientados al cumplimiento del objeto y de la causa de la contratación, ¿no? Bueno, con eso habríamos terminado nuestro curso especializado de contrataciones públicas. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.